Hoy vamos a ver otro contrato especial. Vamos a ver el contrato de locación o, como vulgarmente se lo conoce, de alquiler. El Código Civil y Comercial se refiere al contrato de locación, sin perjuicio de lo cual recientemente, en el mes de junio, salió una nueva ley de alquileres en la República Argentina que tiene que ver con el alquiler o locación de cosas para vivienda o para comercio. Vamos a precisar, como en cada uno de los contratos que vamos a ver, los tres elementos principales, que es lo que yo quiero que retengan: el sujeto, el objeto y la forma. ¿Quiénes son los sujetos del contrato de locación? Las partes del contrato de locación son dos: locador y locatario. ¿Quién es el locador? El dueño de la cosa. ¿Quién es el locatario? El que recibe la cosa para el uso y goce. Fíjense que, a diferencia del contrato de compra-venta, acá no se transmite la propiedad de la cosa, sino solamente el uso y goce. Yo le cedo a otra persona una cosa para que la pueda utilizar. Locador, propietario de la cosa; locatario, el que recibe la cosa para su uso y goce y va a tener que pagar el precio. Acá aplican para los sujetos todos los conceptos que estuvimos viendo en cada uno de los contratos y en los contratos en general. La capacidad, es decir, tenemos que tener capacidad plena de derecho. Si ustedes miran un contrato de locación, van a ver que cuando se refiere a las partes dice hábiles para contratar. Eso quiere decir que tienen que tener capacidad. Vamos a ir al objeto. El objeto, como les estoy diciendo, es la entrega de una cosa para su uso y goce. Y vamos a hacer una separación entre las cosas muebles y las cosas inmuebles. Cuando yo entrego una cosa mueble para el uso y goce, no tengo mucha formalidad. Es un contrato meramente espontáneo. Yo te entrego una cosa para que la uses, vos me tenés que devolver la misma cosa en el plazo pactado, a cambio de un precio en dinero. Por ejemplo, me voy a la costa, alquilo un cuatriciclo, me entregan el cuatriciclo, a lo sumo dejaré el documento, pago el precio, ando una hora, devuelvo el cuatriciclo. Lo mismo pasa con el alquiler de un disfraz, lo mismo pasa con el alquiler de un par de esquíes en un centro de esquí o una tabla de snowboard, o bien un alquiler de un auto que pueden haber experimentado o experimentarán alguna vez en su vida. Respecto del objeto de la locación de cosas inmuebles, lo que me van a entregar es o una casa, o un local, o un terreno para el uso y goce. Pero me lo dan solo para que use y goce, no en propiedad. Y por ese uso y goce yo voy a pagar un precio en dinero, durante el plazo que hayamos estipulado. Los dos contratos, tanto el de cosa mueble como el de cosa inmueble, tienen plazos. Nunca me entregan algo para usar y gozar sin un plazo determinado. La característica de los bienes inmuebles es que hay un plazo mínimo y un plazo máximo. El plazo mínimo es lo que modificó esta nueva ley de alquileres. Va a ser tanto para vivir como para poner un comercio, de 3 años. Es decir, no puedo tener un contrato de locación de un inmueble por menos de 3 años. A lo sumo, si yo suscribo por 3 años y después me sale un trabajo en el exterior o me tengo que mudar de ciudad, lo podré rescindir, que es una figura que ya vimos. Pero no puede ser por un plazo menor. En Pilar, que es en el lugar donde vivimos, hay una excepción que se llaman alquileres temporarios, que son cuando en el verano, por ejemplo, se alquila la casa a una familia que se alquila amueblada para pasar las vacaciones. En ese caso se permiten ese tipo de alquileres por un plazo corto de tiempo, pero es solo a esos efectos, o como cuando alquilamos una cabaña en la Patagonia o una casa de veraneo en la playa. Y existen plazos máximos. Para las viviendas familiares es de 20 años, para las locaciones comerciales es de 50 años. Entonces, tenemos como particularidad que el objeto de este contrato va a tener un plazo.
El precio que se paga también tiene un plazo, es decir, habitualmente se estipula cómo se va a pagar. Y en condiciones normales es del 1 al 5 de cada mes. Entonces, sabemos que vamos a tener un plazo, no solamente en cuanto a la duración del contrato total, sino que vamos a tener un plazo además para el pago del precio, que va a ser una vez por mes. Habitualmente es del 1 al 5, pero puede ser de otra forma. Entonces, el objeto, tenemos el sujeto y vamos a la forma. El contrato de locación es sumamente informal, no tiene una forma predeterminada, pero en el caso de las locaciones de cosas inmuebles lo hacemos por escrito por una cuestión de seguridad jurídica, es decir, para poder probar que existe un contrato de locación, utilizamos un instrumento escrito en el que habitualmente insertamos las firmas y pedimos que las certifique un escribano público, para poder dejar constancia de cuál es el valor, cuál es la cosa, porque la individualizamos, cuál es el precio, cuál es el plazo de devolución, quiénes son los garantes. El garante va a ser aquella persona que ante el incumplimiento del locatario, que es el que recibe la cosa para usar y gozar, se va a hacer cargo de la deuda si existiera una deuda. Focalicemos en esto. La forma es importante en las cosas, en los contratos de cosas, alquiler de cosas inmuebles, pero no en el contrato de alquiler de cosas muebles que son de un periodo muy corto de tiempo. Volvemos al ejemplo, el cuatriciclo en la playa, los esquíes en el centro de esquí, un disfraz para una fiesta determinada. Esto es lo más importante que yo necesito que sepan. La nueva ley de alquileres estipuló un par de cosas más que son importantes, que es que el alquiler no se puede aumentar más de una vez en el año. Y como novedad se estableció que va a ser por un índice que va a publicar el Banco Central de la República Argentina y no por inflación. Es decir, se va a poder aumentar en los 3 años de locación solo una vez por año, con un índice que va a establecer el Banco Central de la República Argentina. Y otra cosa importante que estableció es que se puede pactar como una forma de garantía del pago de este tipo de contratos que una persona puede acreditar fondos o aval suficiente con su recibo de haberes. Simplemente no necesita una garantía inmobiliaria. Hasta ahora, ¿qué había que hacer? Había que conseguir una persona que nos saliera de garante, que tuviera una propiedad, y esa propiedad era la garantía del pago de mi alquiler. Es decir, si yo no pagaba el alquiler, el dueño de la casa iba a accionar contra el garante y le iba a embargar y a ejecutar su casa para cobrarse el alquiler. Esto hoy en día, con esta nueva ley de alquileres, no parece necesario. Han cambiado un poco las condiciones y habilitan a que la garantía no sea inmobiliaria, sino que bastaría un simple recibo de haberes. Bueno, esto es lo que yo necesito que retengan. Contrato de locación, sujeto, objeto y forma, que si bien lo prevé el Código Civil y Comercial de la República, tenemos una nueva ley de alquileres de este año, en plena pandemia se sancionó. Los contratos de alquiler estuvieron como congelados durante estos meses de cuarentena y recién ahora, a fines de mes, el 31 de agosto, se habilita la posibilidad de la renovación de contratos y acordar nuevamente los valores de los alquileres. Hasta ahora eso no podía hacerse. Aparte de esta clase, hoy les voy a mandar, para que puedan ver también, un video que tiene que ver con la Receptoría General de Expedientes. En la clase anterior recorrimos un estudio jurídico. En el estudio jurídico es donde empieza la cadena de una acción judicial, yendo a ver al profesional y formulando una demanda. Una vez que formulamos una demanda, hay que ingresarla al Poder Judicial. ¿Cómo se ingresa al Poder Judicial una demanda? A través de la Receptoría General de Expedientes. Y hoy vamos a conocer la Receptoría General de Expedientes de Pilar.